¿Qué tal? Tengan todas y todos ustedes muy pero muy buenos días. Queridas maestras y maestros de educación inicial, preescolar y especial, así como a nuestras invitadas normalistas de Michoacán. Agradecemos su esfuerzo e interés por y creo que hay que decirlo, foro de diálogos por una muy otra enseñanza. Y cuando decimos, sí, y no nos equivocamos en el castellano, una muy otra, que además fue recogida ya también aquí, estamos jugando en el planteamiento rupturista. O sea, queremos recuperar la idea de que efectivamente es una muy otra enseñanza aquí con ustedes. Dialogar se plantea también y creemos que ha sido una maravilla lo que escuchamos todas y todos aquí, con nuestras diferencias, nuestros matices y la impresionante riqueza desde nuestra propia diversidad. Que no nos asusta esa diversidad, que no les asuste a nadie que seamos diversos, que cada quien está apropiándose de esta nueva escuela mexicana a su manera. Hay que decir las cosas, creo yo, como son. Estamos viviendo un acontecimiento histórico dentro de todo un ambiente que interprétenlo como ustedes quieran. Sí, creo que es muy importante que reconozcamos que hay, sí, una coyuntura fundante y que esta coyuntura fundante tiene que ver, sí, con ese sentido general de cambio, de recuperar la idea de que podemos cambiar, sí, y que no nos están obligando a cambiar en un solo sentido, sino que tenemos que partir de esa diversidad y que esa diversidad puede ir en convergencia para las grandes transformaciones, pero escúchenlo bien, no hay ningún intento y este discurso tampoco pretende sintetizar y plantear cuál es la línea, la neta del planeta, porque no la tenemos. Pero es que esa es la riqueza precisamente del planteamiento de la nueva escuela mexicana. Queremos decirles, maestras y maestros, sí, de educación inicial, preescolar, educación especial, que haber compartido aquí, dialogado sobre sus experiencias y saberes docentes en un verdadero intercambio que volvió a colocar, si se fijan, de distintas formas, lo pedagógico en el centro y también las perspectivas disciplinares sobre la nueva escuela mexicana. Y lo quiero decir así, y efectivamente varias de las últimas intervenciones y algunas de las primeras en la tanda anterior plantearon algo que es bien interesante: educación inicial, educación preescolar y la especial, precisamente por sus características, no les asombra la nueva escuela mexicana, porque venían teniendo prácticas especiales, no preocupadas por cómo cosificamos, determinamos las cosas por una calificación o están influidos por la moda entrante o por el planteamiento de la calidad y de las competencias que están establecidas. Estábamos preocupadas, sobre todo preocupadas, y esto lo quiero subrayar así, no solamente porque la inmensa mayoría son compañeras, sino por esta sensibilidad especial hacia la educación como en su carácter transformador. Y es ahí, en esa precisamente captar que no estamos reunidos, ¿sí?, determinados
por un parámetro general homogeneizante, por una evaluación estandarizada, sino en el planteamiento de esta impresionante diversidad, pero que hay una búsqueda permanente de una unidad posible de esa diversidad. Quiero recoger el reto de qué tan nueva es la nueva escuela mexicana. Por supuesto que recoge la historia. Y entonces imagínense ustedes, hablamos de algo nuevo, pero no de algo nuevo, sí, que no tiene antecedentes históricos. La historicidad del planteamiento de la nueva escuela mexicana es uno de sus pilares. Rompe con la idea neoliberal y la idea general posmoderna del fin de la historia, del fin de cómo acumulamos, de cómo establecemos rupturas también. Y entonces en ese sentido, cuando hablamos de nuevo, no es desde una perspectiva posmoderna de los relatos, etcétera, etcétera, pero tampoco es desde la perspectiva de que todo es nuevo y por tanto no veo hacia atrás. Y ustedes son muestra de la combinación y de la riqueza de cómo estamos recogiendo esta larga historia de experiencias, de prácticas, pero también de ruptura. Y hablamos de nuevo frente entonces y en una coyuntura muy especial donde el proceso, y esto hay que entenderlo, de mercantilización, de objetivación, o si quieren ustedes llamarle en términos filosóficos y centrales, de cosificación de la enseñanza, había llegado al extremo. Estamos dominados y dominadas, como se planteó aquí, por las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en buena medida, ¿sí?, la tecnología, los elementos básicos para transformar las cosas se convierten en el objetivo de las cosas, y ese no es el objetivo. ¿Sí? Podemos expresarnos de todas las ricas maneras que nos han aquí mostrado y hemos visto cómo enriquecen nuestro punto de vista, pero es nueva también precisamente porque es transformadora. Y en algo que hubo una coincidencia aquí genial es que queremos con eso, ¿para qué queremos la educación? Para transformar nuestras realidades, pero sobre todo, no solo en un elemento de referencia histórica, sino en una referencia particular. Y yo sé que políticamente algunos le darían la vuelta para decirles con toda la franqueza por qué escogimos, sí, plantear nueva escuela mexicana. Porque hubo otro momento en este país, al final de la tercera gran transformación, esto es con el cardenismo, que se planteó la nueva escuela mexicana, exactamente igual que ahora, para que vean que tenemos memoria, y una memoria transformadora, y en un momento muy especial de nuestro país. Y hoy día fincada precisamente en la transformación de los ideales alrededor del humanismo mexicano, es la que recoge este punto de ruptura, ¿sí?, pero que hace referencia a otro momento gran transformador de un despliegue de las pedagogías mexicanas más impresionantes que hemos tenido. Entonces, tiene ese referente en el cardenismo, en esa educación que por plantearla como debía ser, se planteaba la educación socialista, y hoy decimos claramente, es en ese humanismo mexicano alrededor del cual lo tenemos que plantear. Pero es rupturista, y por eso es nueva, en el sentido de la educación como un derecho humano. Y me quedé realmente, digamos, es impresionante la síntesis que
logran las compañeras, sí, que han hablado aquí, planteando que la educación es un derecho humano, y quiero decirles entonces, es de ruptura con el Estado mexicano, ¿sí? Tal cual lo conocíamos. Estamos hablando de una reforma intelectual y moral central a partir de la educación. Estamos transformando al Estado mexicano, porque el Estado mexicano dejará de ser el de la unicidad en el planteamiento, digamos, de lo que nos hace general y común a todos, eliminando nuestra diversidad. Y aquí se ha subrayado la diversidad como un punto central. Y entonces, en esa perspectiva, cuando yo hablo de derecho humano, es un derecho instituyente. ¿Por qué? Porque al ser un derecho humano, se hace sobre la base de los sujetos de la transformación social. Entendemos, y artículo 3 de nuestra Constitución, que los niños, las niñas, los jóvenes y la educación para la vida, o sea, todas nosotras y nosotros y nosotres, ¿sí? Para que quede claro el alcance de esa diversidad, estamos planteando una unidad sobre esa diversidad, pero en acción como sujetos, no en la objetivación de la educación, pero no en la objetivación y de la mercantilización de nuestra sociedad. Entonces, fincar sobre sí el sujeto, la educación es, como decía Freire, sí, no a la educación bancaria y sí a la educación que coloca a los sujetos, como ha sido dicho aquí, no sin contradicciones, por favor, sino a los sujetos y particularmente a las niñas, niños y jóvenes, los coloca, ¿sí?, en el centro de su propia educación, junto con las maestras y maestros que son los sujetos de la transformación, artículo 3 de nuestra Constitución. Pero entonces, ¿qué pasa con la Constitución? La Constitución pasa a ser la Constitución del hacer y no del deber ser. Pasa a ser la Constitución de los sujetos y, para que quede claro, de las sujetas, sí, perdón por jugar con los términos, de la transformación social. Entonces, si estamos hablando de si son sujetos de su propia educación, aquí ha habido todas las muestras de cómo discutimos el problema y cómo tenemos que hacerlo y cómo hay que desplegar la obra de teatro y cómo hay que incluir a la familia, etcétera, etcétera. No tengo que volver a repetir esto porque ha sido una verdadera escuela de la transformación lo que hemos escuchado. Quiero plantearles aquí, como decía la maestra de Xochimilco, que en esa subjetivación referida a la comunidad, como ha sido planteada aquí, cómo entendemos a la comunidad mediada por la familia, pero también más allá en nuestra cultura, más allá en nuestra diversidad lingüística, todavía mucho referido al bilingüismo, ¿sí? O sea, al castellano como poste en el fútbol, ¿verdad? Como a donde van los balones y siempre regresan ahí. Y somos esta ciudad, hay que decirlo, la ciudad que después del Alto en Bolivia, con mayor número, digamos, de indígenas, de afrodescendientes, sí, después de la del Alto en Bolivia, esta es la ciudad más grande de indígenas del mundo. ¿Reconocemos esa diversidad? ¿Nos la tropezamos? Podemos hablar de la recuperación, que a algunos les puede parecer folclorizante, de un poema o de algún otro planteamiento. No, se trata efectivamente de recuperar nuestro sentido civilizatorio. Entonces, estamos hablando de otro estado, estamos hablando de una condición fundamental,
centrada en la diversidad. Todas y todos aquí debemos entonces celebrar, como lo han hecho ustedes, y les agradecemos a ustedes precisamente este intercambio fecundo de ideas, de trabajos, de emociones y de lenguaje. Yo no sé, yo me emocioné mucho con algunas y no me cuesta nada, siendo hombre, genéricamente, plantear que me emocionó hasta las lágrimas algunas de las exposiciones aquí, de la emoción y de la vibra que nos transmitieron y de cómo podemos construir un esfuerzo para ir transformándonos a nosotras y nosotros mismos. En este foro hemos constatado algo que es central, que es la autonomía profesional de las maestras y maestros como fuerza creativa y poderosa que da sentido a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La conjunción es clave y ustedes lo saben, pero que también nos plantea transformaciones de la realidad. Y aquí era tan normal que hablaran del aula, pero hablaran del conjunto de la escuela y hablaran de la comunidad. Perdón, es una complejidad entender el proceso de enseñanza y aprendizaje para la sociedad en su conjunto. Y no es nada más la incorporación de los padres y madres, significa educar al conjunto de la sociedad permanentemente. Es educación para la vida. Ustedes no saben el impacto que los libros de texto tienen en las propias familias ahora. Ahorita nos hemos escuchamos primero a los directores, directoras, supervisores, supervisoras, sí, a los mandos. Los escuchamos a muchos en este mismo auditorio, sí, y fuimos y en esas reuniones escuchamos toda una idea de la nueva escuela mexicana. Hoy me congratulo en decir que las maestras y maestros la entienden de otra manera y no pasa nada, y no estoy aventándome en contra de nadie. También, digamos, mi locus, mi punto de vista para ver las cosas, a veces me hace verlas de cierta manera. Ustedes están frente a grupos, están frente y están trabajando con las niñas y los niños. Tienen otra visión. Y esa otra visión es la que más nos interesa, y la digo directa. Y no tengo ninguna bronca con todo y que sea la autoridad, ¿sí? Y es directa porque creo que la sensibilización y el trabajo que ustedes están mostrando aquí nos habla de que no consideran a sus estudiantes, sí, que no consideran a los nenes, como diríamos en náhuatl del nenepil, sí, no estamos hablando de estas niñas y niños más que como sujetos y sujetos activos que tenemos que desplegar y aceptar que sean críticos con respecto a nosotras y nosotros mismos frente a grupo. Pero hay que decirlo, entonces, y hasta cambiar de lenguaje, y perdón por esa necedad que tengo, no les llame más alumnos y alumnas. Alumno quiere decir el sin luz, y no tienen luz, no saben cosas los niños, saben un montón, por favor. Y entonces, si yo le llamo alumno a alguien, y siempre hago la broma también y la extiendo aquí, de llamarme Luciano, y entonces soy la luz, ¿verdad? Entonces, de iluminar al sin luz. Eso habla hasta en nuestro lenguaje de cómo nos entendemos. Y ustedes no saben, sentado allí, escuchando a puras compañeras, ¿sí? Oírles a muchas todavía hablar en un lenguaje masculinizado. Y lo digo con todo el respeto, pero también con toda la extrañeza. Por lo menos hagamos un lenguaje inclusivo, aunque sea farragoso, ¿sí? Compañeras, compañeros, etc. Sí, acabo, pero el castellano es tremendamente, es una lengua masculinizada, machista, a más no poder. Entonces tenemos que combatirlo.
también. Entonces me atrevo, digamos, para que no crean que se trata de dar el avión, sí, de cómo lo contemplamos. Aquí se presentó una serie de trabajos, no me detengo en ellos, ustedes han sido mejores escuchas de los mismos, sí, el día de hoy oír desde distintas perspectivas, imagínense, nada más las recupero así al bote pronto y de cómo se plantean varias cosas en los días anteriores sobre la relación con la comunidad, pero tenemos desde la visión sobre los talentos, que ya vimos que no era un problema de artistas y estábamos esperando ver salir a los artistas, y no, era de distinguir los saberes y cómo cada quien los incluye a partir de esa diversidad de niños, niñas, pero también a partir, y esto es central, de la ecología, de la idea de la violencia y cómo lograr consensos con los niños y aprender a dirimir nuestras diferencias, el tema de la salud y la acción en salud, que tenía un pésimo título, que era, sí, sobre ser doctor, no decía doctor y doctora, sino doctor, y después veíamos que para nada centrado en lo que es el terrorífico sistema de salud, centrado en esa disciplina, sí, biologicista del doctor, sino del equipo de salud y de un entendimiento sobre la salud radicalmente distinta, pero también sobre el plurilingüismo, sobre esa increíble, digamos, realidad que nos presentan proyectos que construyen un sentido de totalidad, no porque abarque a todo, sino son presentados como totalidad porque nos permiten una reflexión general, pero sobre todo porque llevan a un hacer determinado. Entonces, igualmente tenemos esto que se presentó en los días anteriores sobre rincones, clínica de la salud en ese mismo sentido. Ya dije lo de la diversidad lingüística y la interculturalidad en los procesos formativos de la educación especial y cómo entonces la interculturalidad también refiere a esas diversidades. ¿Y qué decir, digamos, del proyecto Día de Campo en mi escuela y todos los referentes que nos trae? La formulación aquí básica también siento, y lo planteo así, de ruptura que coloca al centrarse en la pedagogía y en los elementos de didáctica, una ruptura con toda la vieja visión, ¿sí?, que centraba en los alumnos, alumnas, o en el maestro, la maestra, la centralidad de la escuela y no de esa impresionante fuerza transformadora de diálogo que se ha mostrado en este foro. Lo que se está haciendo en este foro de diálogos por una muy otra enseñanza pone en los hechos la transformación de la educación como corazón de la Ciudad de México. Cuando hablamos de la educación como corazón de la transformación, nos referimos entonces a un proceso radical de cambio en las escuelas y de la emancipación y autodeterminación de los colectivos docentes dirigidos al ejercicio efectivo de ese derecho humano a la educación. Por eso replanteamos también el sentido del Consejo Técnico, como habrán notado, en las escuelas de educación básica en la Ciudad de México, para que los colectivos docentes en el marco de esta nueva escuela mexicana puedan trabajar de acuerdo con su autonomía profesional y sus referentes escolares, pedagógicos y educativos. Quiero decirles que los más de 200 trabajos que recibimos para este foro estarán disponibles, como ya Marianita lo anunciaba, en una página de internet de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que estamos elaborando para este propósito. Igualmente en los próximos días podrán ver los videos
de los 3 días del foro en la misma página. Y queremos decirles que entonces cursos, diplomados, posgrados, estamos trabajando en ello. No me voy a detener, trabajamos desde educación superior con 17 instituciones de educación superior en lo que era la sistematización de la educación inicial. En México es nuevo este planteamiento, tiende a profesionalizarse igual que la educación especial y por tanto a desviar el sentido más profundo que puede lograr. No es que no haya que avanzar en la profesionalización, pero en los próximos meses vamos a tener toda una oleada, tanto con la UPN como las normales, ya hemos avanzado en ese sentido, para la educación inicial, para la educación especial también desde otros ángulos y creemos que son fundamentales. Quiero mencionar también que en el siguiente Consejo Técnico haremos la invitación formal para que los colectivos docentes organicen y decidan también algo aquí que fue genial y que por eso es histórica esta reunión. Están presentes, digamos, la inmensa mayoría de las escuelas públicas y privadas de estos niveles que hemos mencionado, pero también tendremos las próximas y después nuestro planteamiento es cruzar las experiencias, porque como alguien dijo aquí, con un adelanto enorme a todo el plan de transformación que tenemos que ver cómo le damos continuidad a este esfuerzo inicial, sí, que esperemos sí tenga un sentido transformador y que acumule toda una experiencia. Nos vamos a topar con la secundaria y la visión disciplinar en la secundaria, ¿verdad? En las distintas secundarias. Sí, y eso va a ser un problema, porque lo disciplinar tiene un juego doble. Disciplina, ¿no? A lo Foucault, ¿sí? De cómo indisciplinarnos frente a esa disciplina, pero también tiene el disciplinar de las ciencias y de colocar el objetivo de las ciencias y de la tecnología en el centro de la educación y no más en la subjetivación de la educación. Entonces, nos topamos con eso, tenemos estructuras sindicales, hay que ser realistas, ¿no? Tenemos que discutir todo eso y estamos en el gran cambio de la visión de conjunto de cómo debemos integrar los equipos que para ustedes están aquí mencionados y que son en estos diálogos algo fundamental. Entonces haremos todas estas convocatorias muy pronto y esperemos cruzar nuestras experiencias. Quiero felicitarlos también a los que hay aquí con nosotros por el trabajo realizado y agradecerles por compartirlo en este espacio. Es fundamental, sí, conocer y aprender lo que todas y todos ustedes hacen, sí, porque es desde allí, desde donde queremos partir en esta idea de lo que algún gran maestro, sí, pedagogo, decía, la pedagogía de las experiencias. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México seguirá en esta ruta, no tengan ninguna duda, ¿sí? No aceptamos este encargo, ¿sí?, para flotar para el siguiente puesto o alguna proyección. No me interesa un caramba, ¿sí?, para no hablar y digan qué mal hablado el amigo este, ¿sí? No me interesa. Sí, básicamente aceptamos como equipo este reto precisamente por todo el trabajo transformador que representa la nueva escuela mexicana. Agradezco su atención y les doy, sí, un fuerte, fuerte abrazo a todas y a todos y a todas. Gracias. Gobierno de México.